Se pide la oración por la señora Ana Núñez. Ah, doña Ana, sí, la verdad fue... Está delicada del pulmón. Ah, delicada del pulmón. Tiene un principio de quitina pulmonar. Ana Núñez, la mamá de don Iván Espinosa. Sí, por favor, acuérdense de los necesitados. Hemos de estar en esa actitud de oración hacia Dios, porque pedimos a Dios eso. Si sentimos la compasión, nosotros obviamente queremos compartir eso con Dios y pedir a Él que Él añade las fuerzas, recursos físicos para el fin de completar este peregrinaje, porque estamos en peregrinaje. Por eso celebramos las fiestas de tabernáculos en domicilios temporales, y estamos en peregrinaje. Pero también es interesante que durante el milenio también observarán el mismo peregrinaje. Bueno, vamos a mirar a Génesis. ¿Estamos conectados? Ya. Génesis 5, vamos a mirar brevemente, porque quiero introducir este tópico, ya que increíblemente cuadra, como Dios obra, cuadra con el Hermosillo, obviamente cosa que ha estado en la mente de don Armando varios días, tal vez semanas, y Dios nos guía. Cinco, miraremos al 21. Cuando Enoc, esto es Enoc del lado de, de Set, y no de Caín, la línea de Abel, o no de Abel, sino de Set. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios 300 años. ¿Caminó con Dios? ¿Hay gente que caminan no con Dios? ¿Qué quiere decir caminar con Dios? ¿De acuerdo con Él? ¿O en vista de Él? ¿O cómo es la cosa? Caminar con Dios. Sigue diciendo, todos los años de Enoc fueron 365 años. Así que cesó de caminar con Dios a su muerte. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo, dice esta actualizada. Y naturalmente la creencia de todos los protestantes, por lo menos, tal vez incluso los católicos, no sé, es que fue trasladado directamente al cielo, sin morir. No hubo funerario para Enoc. Simplemente desapareció y fue transferido. El milagro del rapto. El primer raptado de todos los seres humanos fue Enoc. Según dicen, es una creencia muy grande, pero hay mucho, obviamente, que nosotros podemos saber que va en contra de esa creencia. Pero quiero poner énfasis a ese caminato. Vamos a mirar al capítulo 6, mencionado otra vez creo aquí. Esta es versículos 6-9 de Génesis. Esta es la historia de Noé. Noé fue mencionado hoy. Somos yo. El tiempo de Noé fue muy significativo para Jesús y para nosotros para el tiempo de fin. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. No en contra de Dios, pero ¿qué quiere decir? Caminaba con Dios. Nosotros, caminó en sus caminos, vivió de acuerdo con las instrucciones de Dios. ¿Cómo es esto de caminar con Dios? Bueno, hay entendimiento para nosotros. Génesis 17, vamos a mirar brevemente. Génesis 17, Abraham tenía 99 años cuando Eterno se le apareció
en persona. Habló personalmente como amigo. Fue llamado Abraham amigo de Dios. Le pareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Entonces dio la promesa de tanta fama que tiene que ver con nosotros hoy, tiene que ver con el mundo venidero, tiene que ver con la gran resurrección, tiene que ver con toda la historia humana, la verdad. Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Bueno, la promesa a Abraham. Seguiremos mientras estar en el Torah. Vamos a Deuteronomio 6. Palabras muy conocidas, pero bien introducen el tópico que quiero discutir con ustedes. Porque a la verdad, la gran mayoría, confieso, la gran mayoría de los miembros de la Iglesia de Dios Universal, tiempo pasado, bueno, no están caminando con Dios. Están caminando, si todavía viven, pero no con Dios. Miraremos al 6:7. Bueno, 6:6, mejor. 6:6, palabras de el mismo Eterno, citado por Moisés. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. ¿Cómo se puede tener palabras en el corazón? Tienen que ser memorizados. Si tú tienes los 10 mandamientos en el corazón, tienes que conocerlos, uno por uno, por número, arriba y abajo arriba, de todo conoces, muy bien. Es la única manera que pueden estar en el corazón, pero obviamente eso del corazón involucra más, ¿no? El corazón, centro de afecto, emoción. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, sentado en casa o andando por el camino. Los mexicanos son famosos para decir: ándale pues, ándale, andar. Pero aquí dice andando por el camino. Eso es caminar, ¿no? Como camina la cucaracha, ¿no? Andando o caminando con Dios. Andando con Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, constantemente en la mente. Como estoy mencionando, de orar para los necesitados, los enfermos, los debilitados, los que están sufriendo, afligidos. Hemos de orar por ellos, para el bien de ellos. E incluso, según Jesús, tenemos que orar para nuestros enemigos. ¿Cómo oramos para enemigos? Que quieren dañarnos, quieren herirnos, o quieren matarnos. ¿Cómo podemos orar por ellos? Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. Vamos a mirar al 11, Deuteronomio 11. 11, miraremos al 19. Bueno, es la misma cosa. Pondréis estas palabras, versículo 18, mías en vuestro corazón. ¿Y por qué está repetido? Están aquí en el mismo libro. Y en vuestra alma. ¿Cómo se pone estas palabras del Torah, por ejemplo, en nuestras almas? Corazón, sí. ¿Cómo se lo pone en el alma? ¿El alma qué? ¿Cuál es el alma? ¿El alma camina? Sí, si entendemos la palabra en hebreo, nefesh, es lo que deben traducir alma, y es el ser viviente. Somos seres vivientes, y si tenemos esas palabras en
nuestra alma tiene que ver con nuestra caminata, dónde vamos y cómo nos caminamos. Las ataréis a vuestra mano como señal y estarán como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, sentados en tu casa o andando por el camino. Andando por el camino. Bueno, creo que vamos a mirar a Hechos 2. Hechos 2, brincando eso es la ley, brincando del profeta Moisés a apóstol de Dios en Hechos 2, parte del evento pentecostal. ¿En cuál año? ¿Fue el año 30 o el año 31? Hay por qué pensar en los 2 años y tal vez algún día de estos queremos para el 26. ¿Eso es la semana entrante? ¿26? Sí, se me olvidó mencionar, porque para el 26 creo que voy a quedar todo el día y tendremos un estudio bíblico en la tarde, Dios mediante. Y incluso pudiéramos empezar un poco más tarde, pero eso vamos a ver. De todos modos, el sábado que viene no estoy obligado al otro lado. Sí, creo que es 26, sí. El sábado que viene. Se me olvidó mencionarlo, perdóname. Pero tal vez en ese estudio podemos lanzarnos a estas cosas. 2:42. Sí, mira. Vamos a mirar al 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Este fue el consejo dados por el apóstol Pedro a los arrepentidos, los que sintieron impacto en sus corazones sobre el mensaje que dio Pedro este día. Así que, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. No sé si ustedes han tratado de imaginar bautizar 3,000 personas en un día. ¿Cuánto se puede bautizar? Bueno, diría yo, un máximo de 1 por minuto. No, es mucho, porque tiene que mover de otras, tal vez 3 minutos cada uno. Multiplique 3 minutos por 3,000, ¿y cuántos minutos tienes? 9,000 minutos. Divide en un día. 15 horas. Son 15 horas. Vamos a tener 15 horas. No bautizaron por 15 horas. Y por supuesto no fue una sola persona bautizando. Hubo por lo menos 11. Y estimo yo que fueron más de 11. Fueron los 12, por lo menos. Pero dice 42. Y perseveraban en la doctrina o la enseñanza. Enseñanza es mejor que doctrina, porque doctrina conlleve otras, quién sabe, sentimientos o pensamientos. Perseveraron en la enseñanza, como la profesora en la escuela, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Cuál comunión? La famosa Eucaristo de los católicos. ¿Qué fue la comunión? En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es esa comunión? En la comunión. Perseveraron en la comunión. ¿Qué imaginen? Bueno, seguimos en Hechos, aquí en 9, capítulo 9, vamos a mirar Hechos 9. Hablando de Saulo
Y lo que pasó en aquel entonces, después de la conversión de Saulo, porque Saulo fue un terrorista, un Al-Qaeda temprano para la iglesia, para los cristianos. Obviamente se huyeron de él para salvar la vida. Pero después de su conversión, él empezó entonces a predicar en Damasco y después obviamente se fue afuera, escapó. Vamos a mirar versículo 26. Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo, obvio, porque no creían que fuera discípulo, que estaba pretendido para espiarles, identificarles y arrestarles, llevarles a la cárcel o a la muerte. Pero Bernabé, un hombre conocido, le recibió y le llevó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino en que fue hecho ciego completamente por la brillantez como el sol en sus ojos. No logró cerrar los ojos a tiempo y esa brillantez del sol y bueno, le rendió ciego al joven Saulo, y que había hablado con él, Bernabé, y como en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Y eso reportó Bernabé, un testigo, bueno, de confianza. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, Saulo, predicando con valentía en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los helenistas. ¿Sabes quiénes fueron? Bueno, los que creyeron las cosas de la religión griega. Y predicaba, hablaba y discutía con ellos, pero ellos procuraban matarle. No estaban conformes, ni mucho menos. Luego, cuando los hermanos lo supieron del intento de estos helenistas matarle, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, su hogar. Realmente nació y fue criado el apóstol Pablo, o Saulo, en este tiempo, le enviaron a su hogar, Tarso, la isla. Entonces, por toda Judea, versículo 31 que hice leer con ustedes, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. ¿Ha habido tiempos en que la iglesia no ha tenido paz? Pues, obviamente, durante el tiempo de Saulo, en sus energías de arrestar cristianos, no hubo paz. Y pocos años después no hubo paz. Hubo paz, como mencioné, durante la Inquisición, para verdaderos cristianos. ¿Hubo verdaderos cristianos? Siempre han habido. Siempre han habido. Desde la fecha. Porque Jesús dijo que jamás la muerte puede terminar con mi iglesia. Siempre hay un ser viviente, humano, mortal, sobre la tierra, creyente en Dios Todopoderoso y con su Espíritu. ¿Sí o no? Bueno, han habido. Y ahí iba edificándose toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia iba edificándose y vivía en el temor del Señor. Caminaba, puede decir, o andaba en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. El Espíritu Santo es llamado Consolador en la Escritura. Así dijo Jesús, ¿no? Otro Consolador. ¿Fue Jesús un Consolador? Sigue siendo a través de
el Espíritu enviado por el Padre. Precioso es realmente para nosotros. Pero caminaban o vivían o andaban en el temor del Señor. ¿Qué afecto tiene el temor? ¿Aterroriza? ¿Tenemos temor de la muerte? Algunos parece que no tienen. Obviamente, los suicidios de los musulmanes no tienen temor. O si tienen, lo esconden o quién sabe qué. Están muy engañados, pero de todos modos, parece que ellos están determinados. Estuve pensando esto esta semana. Ustedes se acuerdan, tal vez, demasiados años para atrás, hubo quienes se inmolaban en los hindúes y algunos por esa parte del mundo. Se empapaban en gasolina y echaban fuego y se inmolaban. Así mismo. Obviamente fue una práctica conocida por el apóstol Pablo, porque lo mencionó en 1 Corintios 13. Aunque soy inmolada de fuego, de nada me sirve si no hay amor. Así dijo. Pero esa clase de suicidio es poco diferente del presente, porque estos suicidios hoy no cumplen con nada si no matan con ellos varias gentes. El intento es matar a otros, no necesariamente perder su vida en buena causa. Bueno, vamos a mirar a Salmo 94. Salmos. La 24, creo que bajando al versículo, déjame ver aquí. Creo que lo tengo. Puede que lo tengo apuntado equivocadamente. No es el versículo que buscaba. Perdóname. Bueno, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, regresando al Nuevo Testamento, perdóname. Tuve apuntado uno ahí que mencionaba el convivio o compañerismo. Pero vamos a 2 de Corintios, porque eso sí también menciona compañerismo. Sí, 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6. Es también versículo muy conocido, pero quiero ponerlo en este tema, ¿cómo se dice? Trío de pensamiento o riel de pensamiento. 6:14. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. ¿Qué clase de yugo? ¿Es de matrimonio o de contrato o de negocio o de... ¿Cómo es? Yugo desigual. ¿Por qué? Razón siendo. Aquí está la razón. ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿O qué comunión? Aquí está la palabra comunión. ¿Qué quiere decir ahora el mismo apóstol, con la palabra comunión? No, la otra mención de comunión fue por Pedro, reportado por Lucas en Hechos 2. Pero, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Comunión, compañerismo. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial?
creo que se dice Belián, no sé cómo se pronuncia la palabra. Belián. Déjame ver, tienen un letrero aquí los traductores. Nombre figurativo de Satanás, como el príncipe de maldad. Ah, sí, okay. Significa inútil. Inútil, sí, realmente también es la palabra en hebreo indica inútil. O diablo. Sí, o el diablo. Cristo o el diablo, realmente eso es el intento, pero escogió esa palabra, parece, el apóstol, escribiendo que armonía. Oh, armonía, compañerismo, comunión. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Bueno, se puede hacer negocio, se puede conversar en la calle, se puede asistir a eventos, entretenimientos, a juegos de deporte, a la corrida de toros, siempre y cuando hay. Yo creo que no tienen corrida de toros. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Oh, está yendo a otro lado ahora, está llegando a esto del templo de Dios y ídolos. ¿Qué tiene que ver ídolos? ¿Cuál de los mandamientos de Dios tiene que ver directamente? El número 2. Aunque, como ustedes saben, los católicos han eliminado uno de los mandamientos. Eliminando el segundo y haciendo del 10º 2. No codiciarás a la casa de tu prójimo, y el 10º, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Muy trucoso. No sé si la Biblia indica, tienes que sacar tu Biblia católica para estudiar los 10 mandamientos, a ver cómo. Pero así enseñan. Nos aseguró el señor Magnama, así fue entrenado él en la Iglesia Católica, que los 10 mandamientos eliminan el segundo. Y el cuarto. El 1 y 2 es un solo, para que no haya énfasis en ello. ¿O qué acuerdo puede haber? Eso hemos leído. Porque nosotros somos templo de Dios viviente, templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y la promesa que viene, el intento de Dios, esto fue tomado de varios profetas, incluyendo Levítico 26. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré. Ahí está, andaré entre ellos. Andaré entre ellos. Bueno, vamos a Efesios 5. Efesios 5. Obviamente intento acordarnos de algo que tal vez nos ha deslizado un poco de las mentes, de los corazones, y además hemos visto muchos ejemplos como ha desaparecido de las vidas de gente conocida, gente amada, amigos y familias incluso de la iglesia pasada, de los años pasados. Efesios 5, vamos a mirar. Bueno, es mejor empezar con versículo 6, hablando de los hijos de luz. Nadie os engañe con vanas palabras. Bueno, esa es la manera de engañar, ¿no? Con vanas palabras, aunque no parecen vanas. Si te engañan, ni están intentando de sonar vanas. Pero el modus operandi de los que engañan a otros seres humanos es con vanas palabras. Porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios. Muchas cosas, pero entre ellos vanas palabras,
sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué los llama hijos de desobediencia? X persona en la calle que no sabe nada, o tal vez X persona en, ¿cómo puedo decir?, downtown Hong Kong, o Beijing, o cualquier ciudad del centro de China. ¿Qué sabe él de desobediencia? Bueno, sabe de desobediencia del gobierno totalitaria, pero la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, en primer caso son hijos e hijas desobedientes. Si son hijos, fueron engendrados. Si son desobedientes, supieron obedecer. Eso está ahí, dentro de lo que está dicho. Pero la ira de Dios viene sobre los hijos e hijas de desobediencia. Por eso, dice el apóstol Pablo a los Efesios, no seáis partícipes con ellos. ¿A dónde voy? Partícipes. Entonces, si ves a alguno de ellos en la tienda, no puedes comprar nada de la tienda. O si es cajero. ¿O cajero? ¿Partícipes? ¿Realmente qué está diciendo el apóstol? Partícipes con ellos. Porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. ¿Luz para qué? Para esparcir luz, para dar buen ejemplo, para mostrar la presencia realmente del consuelo de Cristo dentro de ti. Luz en el Señor. Andad entonces, andad, caminad, andad como hijos de luz. Pues el fruto de la luz, eso es traducido, el fruto del Espíritu, en otras traducciones, escogieron la luz aquí, estos actualizadores, y estoy leyendo en 90, fruto de la luz o fruto del Espíritu consiste el fruto en toda bondad, justicia y verdad. Nada de mentira, nada de injusticia y nada de crueldad, sino bondad. ¿Dios es bondadoso? Entonces, hemos de ser bondadosos. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Hemos de ser misericordiosos entonces? ¿Dios tendrá ira sobre los desobedientes? Ah, sí. ¿Nosotros hemos de tomar venganza? No. Dice la Escritura que la venganza es del Señor y no es nuestro. No es nuestro. ¿Qué? Si la venganza era en la mano del justo ser humano Jesús de Nazaret, no lo hubieran matado. No pudieron. Habría sido como los dos testigos hasta que son matados. Inmatable. Pero dijo Jesús mismo que la venganza es del Eterno, la venganza. Bondad, justicia y verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor. Aprobad. Y también hay que probar lo que es agradable si no sabes. Y una vez que sabes lo que es agradable, apruébelo en otros y en tu propia vida. Y no tengáis ninguna participación. Ahí está participación en esta actualizada.
pudiera decir, no tengáis ninguna comunión en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. No te va a hacer muy popular si están dando un chiste, o ¿cómo es que dice? Chiste colorado, chile verde, no sé cómo se dice, un chiste feo, ¿no? ¿Ríes o denuncias? No es muy popular si denuncias un chiste así mal coloreado, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Bueno, el apóstol supo mucho, ¿no? Tuvo mucho conocimiento, pero habla de participación. Vamos a mirar a Filipenses 1, al principio del libro, siguiente página en mi libro, Filipenses 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Doy gracias. Se acordaba de aquellos filipenses, y eso da realmente el tema de todo el libro de Filipenses. Muy especial esa iglesia de los filipenses. Griegos todos, pero obviamente muy bien, bueno, ¿cómo se diría? Participando con Dios. Gracias a mi Dios cada vez doy gracias, me acuerdo de vosotros, siempre intercediendo con gozo. Cuando se intercede con gozo, ¿sabes qué? Estás orando, Dios, y de repente sonríes en la oración, porque viene el gozo de orar por ellos. ¿No has experimentado? Simplemente sube el gozo, pensando en ellos, intercediendo para el bien de ellos, empieza a sonreír porque el gozo sube en cada oración mía, dice. A causa de vuestra, aquí está la causa de su gozo, de su sonreír, a causa de vuestra participación. Ahí está la palabra participación. Creo que otras traducciones tal vez dice comunión, sí, otros dicen comunión, participación. ¿Qué tal compañerismo? Vamos a ver. En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, me dio tanto gozo eso. Bueno, vamos a mirar al capítulo 2, seguimos aquí porque en este libro tiene mucha mención. Por tanto, el capítulo 2, versículo 1, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay, porque es consolador, si hay algún incentivo en el amor, incentivo, muy buena palabra, ¿no? Motivador, incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu. Comunión. Ahí está otra vez, comunión. Esto no es la comunión de la Pascua, vino y pan, no. No, esa es una comunión, un compañerismo en el Espíritu. Si hay algún afecto profundo y alguna compasión. Compasión, afecto profundo. Completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera.
teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Brincamos al capítulo 3 de Filipenses. 3. Vamos a leer simplemente el versículo 10. Anhelo conocerle a Él, obviamente hablando de Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús el Cristo. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección. Ahora, por dos maneras se puede pensar en eso, ¿no? El poder de la resurrección de Jesucristo mismo, de la muerte, de entre los muertos. Resucitó Jesús de entre los muertos. Murió, quedó muerto 3 días y 3 noches. Exactamente como murió o se ahogó Jonás en el vientre del gran pez 3 días y noches. Bueno, esto trata entonces del poder de la resurrección de Jesucristo o de la resurrección que hará Jesús con los seres humanos que ha de levantar. Anhelo conocerle a Él y anhelo conocer el poder de su resurrección. Su resurrección que hará en ese día del rapto. No habrá rapto. Será la primera resurrección. Y participar en sus padecimientos. Propósito siendo ser semejante a Él en su muerte, sufriendo indebidamente, injustamente, como fue Él, como hizo Él. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Así que ve cómo anduvo la mente de este Saulo convertido a Pablo, pensando en participar. Vamos a mirar a Proverbios, un par de versículos. Proverbios 10. Estoy casi ahí. Proverbios 10, miraremos al número 9. 10:9 de Proverbios. El que camina, o la que camina, en integridad, anda confiado. Camina y anda confiado. Pero el que pervierte sus caminos, tarde o temprano será descubierto. Escuché algo muy interesante. Creo que fue el señor McNabb en un estudio. Está hablando del pecado, recurriendo al libro de Éxodo, en un estudio bíblico grabado. Y lo dice: si pecas, no te escondes de Dios, no te huyes de Dios, huye hacia Él. Busque su cara, busque su rostro, porque estás necesitando su misericordia. Y Dios obviamente responde. Vamos a mirar al 24, o Proverbios 24. Proverbios 24:18 es. Bueno, hay que leer 17.
no te alegres cuando caiga tu enemigo. Pero es automático. Cuando el enemigo cae, ¡oh, qué gozo! ¡Qué alegría me da! No, dice que no lo hagas. Y cuando tropiece, no te regocije tu corazón. Pero, imposible. Bueno, la verdad es imposible. Para la gran mayoría de los seres humanos es imposible. No sea que lo vea eterno tú y le desagrade y aparte de él su enojo. Nítido proverbio, ¿no? Demasiado penetra a nuestras mentes y corazones. Fíjense qué clase de cosa. ¿Por qué se desagradaría al Eterno que regocijes en tu corazón sobre tropezar tu enemigo? Bueno, ustedes saben, ojalá que saben. Vamos a 1 de Juan, porque voy a tener que terminar aquí. 1 de Juan, el libro primero, la carta primero de Juan. Miraremos al primer capítulo, 1 de Juan, hablando de Jesús, el Verbo. Vamos a leer, empezamos en 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escucharon con sus propios oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Qué testimonio, muy fuerte. La vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Por qué dice hemos? Porque Juan no fue el único, No, varios más que 11 más. Matías, obviamente, y el otro candidato para reemplazar a Judas Iscariote estaban con ellos con todo el tiempo, todos los 3.5 años, porque era imprescindible que sea así para que sean escogidos para reemplazar a Judas Iscariote. Así que mucho más que 11 más. Hemos visto y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Vida eterna nos fue manifestada, está diciendo. Vida eterna del Padre. Lo que hemos visto, versículo 3. Y oído, lo anunciamos también a vosotros. Y está escribiendo plural. A plural. Para que vosotros también tengáis algo con nosotros. Para que tengáis ¿qué con nosotros? Comunión con nosotros. Comunión entre los recipientes de la epístola y los meros apóstoles. ¿Comunión? Ay, mira lo que dice. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Los dos. Tenemos compañerismo con ellos, comunión con ellos, caminamos con ellos, como Enoc
caminó con Dios y Noé caminó con Dios. Ay, ay, ay. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. No hay. Por eso, en el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá necesidad del sol, porque estará presente este ser con nosotros en la nueva tierra. Si decimos que tenemos comunión con Él, compañerismo con Él, que andamos con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Demasiado claro el apóstol Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, ¿qué quiere decir los unos con los otros? Bueno, tenemos comunión entre nos. Y además tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Compañerismo con ellos, compañerismo los unos con los otros. ¿Cuándo nos toca esa comunión? ¿Nos vimos toda la semana? Estoy aquí en Piedras, veo a Ana cada día, y David y Elia. No, a mí ya no tampoco. ¿Cuándo hay comunión? Realmente, convivio y intercambio y expresión de ese compañerismo. A veces por teléfono se puede, como la charla con la señora McNabb esta semana, hora y media. Ella llamó y yo no llamé allá. Pero fue precioso, realmente. Una cosa muy agradable. Y fue compañerismo. Por eso, tan agradable. Y los que no se reúnen y congregan los sábados están perdiendo eso completamente. Dicen que no, yo tengo mi comunión con Dios y el Señor Jesús y más nada necesito. Bueno, creo que Juan, apóstol, tuvo una idea un poco más grande que eso. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y no podemos limpiar nuestros pecados nosotros mismos, ni con 1000 años de comportamiento perfecto. Solamente la sangre puede limpiarnos. Bueno, bien lo sabemos. Antes de terminar, vamos a volver a Zacarías 1 para ver algo del profeta. Zacarías 1. Parece que Zacarías contiene mucho para nosotros en este tiempo de fin. Tuve una visión de noche, es versículo 8, 1:8 de Zacarías. Tuve una visión de noche y he aquí un hombre montado sobre un caballo rojo que estaba entre los mirtos que había en una cañada. ¿Cañada? ¿Cañada de cañería? ¿Cañada? ¿Eso es? ¿Qué es? Dice cañada. ¿Una? Detrás de él había caballos rojos, ¿de más? Un arroyo. Ah, es un arroyo. Ah, había una cañada o arroyo. Detrás de él había caballos rojos, de más, bayos también y blancos.
3 colores de caballos y múltiples caballos. Entonces pregunté, como siempre preguntó Zacarías, porque no sabía qué significaba, ¿qué son estos, Señor mío? Y da exactamente la fecha de la visión y todo. Hondonada. ¿Cómo dice? Hondonada. Hondonada es una arroyo. Una hondonada. No, es una caída, ¿no? Una caída. Sí, entiendo. Bueno, creo que entiendo. Me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te mostraré qué son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió diciendo, estos son los que Eterno ha enviado para recorrer la tierra. Ellos se dirigieron al ángel de Eterno que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está reposada y tranquila. Bueno, está hablando para mí los caballos, blancos, bayos y rojos, porque dice plural. Ellos, estos son, porque preguntó, ¿qué son estos, Señor mío? Hablando de más del montado a caballo, un caballo rojo. Hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está tranquila. Y entonces inmediatamente va a la visión de consuelo para Sion que hemos leído con ustedes antes. Entonces el ángel del Eterno se expresó diciendo siguientemente, oh Eterno de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado airado durante 70 años? ¿Cuáles fueron los 70 años? ¿Se acuerda? Una profecía de Jeremías. Fueron 390 años para Samaria, para el reino del norte, Israel, pero para Judá 70 años. Y Eterno respondió palabras buenas y palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Entonces dijo el ángel que me hablaba. Ahora, realmente estoy mirando esto desde el punto de vista de la comunión de Zacarías con el ángel de Dios y con el mismo Eterno. Y el ángel se expresó así: oh Eterno de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión? Y Eterno, versículo 13, respondió palabras buenas y palabras de consuelo al ángel. Entonces me dijo el ángel, proclama, diciendo, que así ha dicho Eterno de los ejércitos, tuve celo, por Jerusalén, y gran celo, más grande celo por Sion. Hemos de estar muy conscientes de lo que quiere decir Sion, desde el punto de vista de Dios y su palabra. Y con gran enojo estoy airado contra las naciones que están reposadas, pues yo estaba un poco airado, pero ellas agravaron el desastre. Por tanto, así ha dicho Eterno, yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión. En ella será edificada mi casa, dice Eterno de los ejércitos. Bueno, esto es una profecía del segundo templo. No, hermanos, ya estaba edificado el segundo templo en el tiempo de Zacarías.
Por eso fue enviado Zacarías para, bueno, corregir a los levitas y al sacerdocio. Y el cordero será tendido sobre Jerusalén. Obvio futuro, porque no hay templo desde el año 70 en Jerusalén. Pero sí había en este tiempo de Zacarías. Proclama además Zacarías, así que Zacarías está proclamando a través del libro de la Biblia, diciendo que así ha dicho Eterno de los ejércitos: de nuevo se desbordarán mis ciudades, de nuevo, por la abundancia del bien. De nuevo consolará Eterno a Sión. Primero Sión, y escogerá Jerusalén. Bueno, esa es la promesa. La promesa. Por terminar, vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, versículo, creo que es 9. Vamos a empezar con 8. Además, Él os confirmará hasta el fin, hablando de Cristo Jesús. Él os confirmará hasta el fin para que seáis el propósito de Cristo Jesús, nuestro entendedor, nuestro pastor general, el que controla nuestras situaciones, ¿sí o no? Nos expone a lo que experimentamos, para el fin de que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de juzgado, tal vez. Algunos manuscritos dicen solamente en el día de Jesús, del Señor Jesús. Versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados, hablando del Padre, por favor. Dios es el Padre en el Nuevo Testamento, porque ya el Verbo se hizo ser humano, se hizo un ser humano resurreccionado a la vida de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos. Ya es Hijo de Dios, ya es el Cordero de Dios, para siempre, de Dios Padre, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que el propósito es que seamos caminando, andando con Jesús, en compañía con Él, regocijando con Él, y también lamentando, llorando con Él, que es un compañerismo con Él, como Abraham tenía con el Eterno, ¿no? Hablando cara a cara, aunque no vemos la cara. Ok.